Dios les bendiga. Estamos contentos, ya es viernes, luego de una semana intensa de muchas situaciones pasando en nuestra isla, pero Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor y le damos gracias a Dios porque podemos tener este espacio. Mi nombre es el pastor Raúl Delgado y quiero que te mantengas en sintonía de lo que Dios quiere hablar contigo. Probablemente esta es una de las clases más importantes que tú puedas escuchar, particularmente aquellos que no conocen del Señor. Y para aquellos que conocen del Señor, que puedas recordar la decisión que tomaste un día. Amén. Vamos a comenzar orando. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos las gracias. Gracias porque tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios maravilloso. Señor, gracias por cada amigo, cada hermano que nos está viendo a través de estos medios. Señor amado, permite que esta clase, Señor, cale en lo profundo de su alma. Señor, y que esta sea una noche en que el que esté lejos pueda acercarse al trono de la gracia y allí encontrar la ayuda oportuna que solamente tú puedes dar. Te doy gracias, Señor. Amén. El título de la clase de hoy es Salvación. Y dije que era probablemente una de las clases más importantes porque el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. La Biblia no es un libro de ciencias naturales, aunque explica de una manera tremenda algunos fenómenos. La Biblia tampoco es un libro que busca traer probablemente unos debates. No, eso no es el propósito de la Biblia. La Biblia lo que pretende es presentar un plan de salvación para el hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, y la razón por la cual necesitamos ser salvos. Amén. Quisiera comenzar compartiendo contigo Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate que el elemento más importante de la salvación es que es un acto de gracia. La palabra gracia lo que significa es que es algo gratuito que Dios da. Es algo que viene de Dios, que jamás el hombre lo va a poder, ni la mujer lo puede producir. Es un don, es un regalo. Por eso es que en los visuales que te estoy presentando es como si alguien estuviera abriendo un regalo, porque es el regalo de Dios hacia el hombre. Dice la Biblia que no es por obras. ¿A qué se refiere que no es por obras? Se refiere a que no es posible alcanzar la salvación por esfuerzos humanos. No es posible ser salvo portándose bien, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. En otras palabras, en el ser humano no está la justicia. La justicia solamente y la justificación del hombre. ¿Qué significa esto de justificación? Que el hombre es encontrado justo delante de Dios solamente a través de Cristo. De otra manera, el hombre es culpable. Somos culpables delante de Dios. La paga del pecado, de esa culpabilidad, es muerte. Pero la dádiva, el regalo, por gracia de Dios, es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo hablo de esto y de momento viene a mi mente cuando yo antes hacía camping con los Boy Scouts, ¿verdad? De niño participé en el programa de los Boy Scouts, a mucha honra, y recuerdo que hacíamos campamentos y las noches las pasábamos en una caseta de campaña.
Y cuando estábamos dentro de esa caseta, pues ahí pernoctábamos. Yo, por supuesto, es solamente un ejemplo para que tú lo entiendas, pero ser salvos es como entrar a esa caseta y pasar la noche de la vida, o más bien la noche, me refiero a esa pecaminosidad que hay actualmente solamente dentro de esa caseta que es Cristo. Si fuéramos a ver la salvación desde el punto de vista de Génesis, probablemente tendríamos que hablar también de ejemplos como Noé y el arca. Todos aquellos que entraron al arca fueron salvos, mas los que estaban fuera del arca sencillamente pagaron las consecuencias del diluvio. Esa arca es Cristo. Todo aquel que entra en él puede ser salvo. Todo aquel que se queda fuera sencillamente paga las consecuencias del diluvio que se aproxima, que es el fin de los tiempos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versos 14 al 16. Dice: porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. Segunda ley. Y fue escrito por Moisés. Y Moisés escribe el libro de Deuteronomio en la ancianidad. Y él, ya sabiendo que está en sus días de ancianidad, le da un consejo al pueblo, le da una orden inspirado por el Espíritu Santo al pueblo, y le habla de parte de Dios diciendo: tú tienes delante de ti la salvación y la perdición. Escoge la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque un punto doctrinal fundamental de nuestra fe es que el ser humano tiene un poder decisional frente a la salvación. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene la oportunidad delante de él de rechazar a Dios o de seguir a Cristo. Y que cada ser humano tiene que tomar la decisión en esta tierra. No se trata de que morimos y alguien puede rezar por nosotros para que nuestra alma entonces sea salva. No. Se trata de que en esta tierra tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que tomemos en esta tierra las disfrutaremos o las lamentaremos por toda una eternidad. Y eso es un punto doctrinal, o es un punto sumamente importante. Así que ese capítulo de Deuteronomio es sumamente importante para que lo tengamos delante de nosotros. Fíjate que Hechos capítulo 4 verso 12 dice, en ese amanecer que te estoy poniendo hermoso ahí en esa foto, en ese visual: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aquí viene otro elemento importante de la salvación. Solamente la salvación, y cuando ubicamos esto en contexto, está en Cristo. La salvación no está en Mahoma, la salvación no está en Buda, la salvación no está en nadie que no sea Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Entonces lo que te quiero decir es que
en este tiempo donde hay tantas filosofías que están tratando de meterse y están tratando de presentar a un concepto universalista de Dios, donde yo puedo llegar a Dios porque es un solo Dios, y Alá es Dios, y esto es Dios, y aquello es Dios, y todo es Dios. No. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que en ningún otro hay salvación. Y debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahora bien, hoy vamos a resumir esta clase, que no va a ser muy extensa, en 3 temas sencillos que sean fáciles de tú repasar y que tú lo puedas compartir. Y ojalá alguien que no conozca de Cristo o que no tenga una relación personal con nuestro Señor nos pueda estar viendo y que pueda recibir al Señor como su único y exclusivo Salvador. Mira lo que dice. Temas a discutir. El problema. ¿Cuál es el problema? Que no nacimos disfrutando de una relación con Dios. El ser humano no es bueno por naturaleza. Usted coge a 2 seres humanos y 2 hombres, usted los pone en medio de un bosque desde niños y en ellos no va a haber la tendencia natural a ser bondadosos. Va a haber unos comportamientos territoriales, va a haber unos comportamientos de batalla, de guerra, de que este es mi terreno, de que no te comas lo mío, de que no. El ser humano no es bueno por naturaleza, no es bueno. Dicho de otra manera, el ser humano es malo por naturaleza. Ese es un gran problema. ¿Cuál es la solución? Que Dios provee, que es Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Una relación eterna con nuestro Señor. Ahora, yendo a la primera parte, ¿por qué sucedió el problema? ¿Cuál es el origen de la perdición del hombre? ¿Y cuál es la razón por la cual el ser humano necesita ser salvo? Bueno, porque el ser humano voluntariamente desobedeció a Dios. El ser humano fue creado perfecto, fue creado en condiciones perfectas, en un ambiente perfecto, con una relación perfecta con Dios, caminaba día a día con Dios, pero desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden de que de todo árbol se podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora bien, alguien pueda decir, y a veces cuando estoy dando clase, las personas me preguntan, pero ¿por qué Dios puso ese árbol en el Edén? Bueno, la razón es porque si Dios no hubiera puesto un árbol de la ciencia del bien y el mal, o si Dios no le hubiera dado la oportunidad al ser humano de desobedecerle, pues sencillamente hubiera Dios creado 2 seres que no hubieran tenido opción, que hubieran tenido que obedecer a Dios o sí, no hubieran sido libres para tomar un aspecto decisional y digno. Así que Dios no hubiera creado 2 seres dignos, lo que hubiera creado sencillamente es 2 personas que no tenían opción. Así que ese árbol de la ciencia del bien y el mal es el respeto a la libertad y a la dignidad del ser humano, porque Dios es un Dios que respeta las decisiones que toma la gente. Si la gente no quiere buscar a Dios, Dios no obliga a nadie. Dios les presenta las opciones. La Biblia dice que un joven rico en una ocasión quiso seguir a Cristo y Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tiene y dale a los pobres y sígueme. Y el joven rico decidió, se puso muy triste y decidió no seguir a Cristo, y Jesús no se le fue detrás y le dijo, mira, piénsalo 2 veces, ¿no? Jesús respetó la decisión de ese joven rico. Realmente
y aclarando un poquito este ejemplo de la palabra de Dios del joven rico, Dios no quería que el joven dejara de ser rico y fuera pobre. O sea, eso no era aquí el issue. Aquí la razón es que Dios quería, conociendo el corazón de este muchacho, quería que su prioridad fuera él, y que Dios quería que este muchacho viera que probablemente él no estaba dispuesto a soltar las ganancias y los bienes que tenía para seguirlo a él. Entonces, ¿sabe algo? Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe aquellas cosas que se han convertido en un ídolo en nuestra vida. Y Él, de alguna manera u otra, nos va a llamar la atención por amor, para que nos demos cuenta que en el trono donde se supone que Él estuviera sentado, hemos decidido sentar otras cosas u otras personas. Uy, ay, ay, ay. Mira, este problema del pecado del hombre trajo como consecuencia una sentencia. Génesis 3, 14 y 15, nueva versión internacional. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y continúa ahí la sentencia de Dios, porque Dios es un Dios justo y Él juzga la desobediencia. Ahora bien, ese pecado afectó todas nuestras relaciones. Afectó nuestras relaciones aún entre nosotros mismos, porque ese pecado que mora en la vida del creyente, que en Cristo podemos encontrar salvación, viene a, de alguna manera, crear un egoísmo en el ser humano, ¿verdad? Afecta la manera en que el ser humano analiza, ya no tiene una sabiduría, ¿verdad?, que viene de Dios. El pecado produce una manera de razonamiento que muchas veces está viciado. Nos afecta la imagen y la identidad de nosotros mismos. Por eso es que hoy día hay gente que no sabe ni quién es. Por eso es que hoy día hay gente que no sabe si es hombre, si es mujer. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado la manera en que el ser humano se ve a sí mismo. Ahora el ser humano está en pecado influenciado por nuevas corrientes de pensamiento humanas, diabólicas. El pecado afecta aún la salud, porque entonces entran las adicciones, adicción a comer, adicción a la bebida, adicción a las drogas. Todo eso, el pecado viene a afectar de una manera terrible todo esto. Y es así como te estoy poniendo en esa lámina, o más bien en esa ilustración, tú puedes ver cómo el pecado separa al hombre de Dios, ¿ok? Separa al hombre de Dios, y te invito a que escribas esos textos bíblicos y después los puedas buscar y estudiar en tu casa. Ahora, Dios envía a su Hijo Jesús, porque dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan extraordinario y tan maravilloso que envió a su Hijo, y su Hijo muere, es sepultado, pero resucita. Y gracias a que Él entregó su vida y entonces toma nuestro lugar, paga el precio del pecado del hombre, y ahora, a través de reconocer ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, entonces tenemos un puente que nos acerca a Dios. Por eso es que cuando Jesús dijo consumado es, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasga.
como quien abre acceso a que entonces podamos tener una relación personal con el Señor. Amén. ¿Cuál es la solución? Pues ya te la estoy diciendo, ¿verdad? Mateo 4, 16, 18. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. En otras palabras, cuando se va a hablar de Cristo, se pone en perspectiva el momento en que Cristo llega. Cristo llega bajo un tiempo donde el pueblo estaba en tinieblas. Y gracias a que Él llega, vio gran luz. Dice la Biblia que luz les resplandeció, pero me encanta lo que dice Mateo capítulo 4, verso 16 y el verso que está después. Mira esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y mira qué clase de mensaje Jesús predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted fuera a resumir todo el mensaje que Cristo predicó, usted lo puede resumir en esa oración de Mateo capítulo 4, verso 17. Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino se acercó? Cristo en sí mismo, el Rey, se acercó. Amén. Y eso es importante. Ahora quiero ir brevemente sobre la palabra arrepentidos. Cuando usted escucha a alguien que se arrepiente, ¿en qué usted está pensando? Usted piensa en alguien que está reconociendo un error. Pero el arrepentimiento no solamente conlleva el reconocimiento de un error, conlleva el alejarse de esa transgresión o de ese error. Ahora, te voy a decir algo. En el ser humano no está el alejarse del pecado. Te lo voy a repetir. No hay una tendencia humana a alejarse del pecado. Al contrario, hay una tendencia humana a acercarse al pecado. Hay una tendencia humana en buscar lo oculto, en buscar lo prohibido, en buscar lo que no me permiten buscar. Entonces, te comento esto porque solamente a través de una relación personal y diaria con Cristo es que nosotros podemos cuidar esta salvación. Ya estoy terminando. Quiero nada más concluir con lo que es el resultado. Te hablé del problema, te hablé de la solución, pero ¿cuál es el resultado? Para eso quiero terminar haciendo una breve exégesis o una breve explicación de Lucas capítulo 9 y finalizar con Romanos. El libro de Romanos en unos 5 versos que hay ahí. Lucas capítulo 9. Mira qué interesante. Para que tú veas cuál es el resultado de una vida salva o de vivir disfrutando esta salvación. Jesús en Lucas capítulo 9 comienza dándole una orden a los discípulos y dándoles poder y dándoles autoridad. Los envía a predicar el Evangelio de Dios. Ahora bien, simultáneamente, mientras Jesús los está enviando a predicar el reino y el Evangelio, matan o decapitan a Juan el Bautista, quien ya estaba predicando el Evangelio. En otras palabras, Jesucristo manda a predicar o manda a hacer aquello por lo cual matan a Juan. Así que yo quiero que usted vea que los discípulos están saliendo a predicar en el contexto de muerte y de persecución. Ahora bien, cuando usted sigue avanzando en ese capítulo, usted va notando que Jesús
es confesado por Pedro. En otras palabras, Pedro confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, cosa que es importante para la salvación, la confesión de Cristo. Ahora bien, y aquí es donde voy a llegar, Jesús entonces les dice a ellos: mira, es necesario que yo padezca de muchas cosas y que yo sea desechado. Ahora bien, si alguno quiere venir detrás de mí, eso está en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, número 1, toma tu cruz cada día y sígame. Esos son los 3 puntales fundamentales de la salvación. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo voy a repetir. Está en Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son los 3 puntales principales, porque el reconocimiento de Cristo automáticamente es la negación mía. En otras palabras, el gobierno de mi vida no puede ser un gobierno compartido. Los gobiernos compartidos no sirven. Yo no puedo estar en el timón y Cristo en el timón también. Yo tengo que soltar el timón y dejar que Cristo guíe. Y eso es salvación, es permitir que Él dirija y que Él me gobierne la vida. Vivir, el resultado de la salvación es dejar que Cristo me guíe, me dirija. Yo continuamente buscar la dirección de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de aplicar a mi vida lo necesario para que se establezca su trono en mi corazón y en mi vida. Ahora, hay un segundo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Lo segundo es tomar la cruz. Fíjate que hoy día nos ponemos la cruz y le ponemos un bumper sticker al carro con la cruz, y eso parece como una moda. Mira, amado, decirle a los judíos del siglo I que tienen que tomar una cruz es decirle: ustedes tienen que tomar un instrumento de tortura romana que está diseñado para que ustedes se mueran y que la muerte sea lenta y que la muerte sea dolorosa. O sea, la cruz no fue un instrumento de tortura para que la gente se muera en 5 minutos. Esto no es la silla eléctrica. Esto es un proceso de desangramiento lento. Y así mismo es la vida del ser humano. Esa vieja criatura tiene que morir. Pero ojalá, como la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que significa es que yo tengo que morir a lo viejo. Yo tengo que morir, pero yo tengo que vivir en esa cruz y todos los días crucificar mis deseos. Todos los días, para vivir en comunión con Dios, crucificar las malas costumbres. No, eso Dios me lo quita. No es que Dios te lo quite, es que tú tienes que ponerle tu parte. Y yo tengo que poner de la mía. Porque imagínate, si se lo voy a dejar todo a Dios, eso es una medida irresponsable de lo que a mí me toca. No, es que Dios conoce mi corazón. Entonces hay gente que conoció a Cristo y lleva 10 años con el mismo pecado. No, pues que tú no quieres salir de eso. Tú quieres deleitarte en el pecado. Porque cuando yo me niego a mí mismo, tomo esa cruz, yo crucifico las malas costumbres. Por eso Colosenses capítulo 3 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces, lo que quiero decirte, amado, es que la evidencia de una persona salva es una persona que está muriendo a lo viejo. Si no hay cambio, amado, ahí no hubo salvación. Tiene que haber un cambio, como dice el coro. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Por eso es que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, ya yo no me gobierno, ya no es mi voluntad.
Y tercero, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el verso 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. En otras palabras, todo el que se quiera salvar a sí mismo perderá la vida. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, y la palabra clave es a causa de mí, todo aquel que entregue su vida a causa del Maestro, entonces la salvará. Y Lucas, en Lucas 9 termina diciendo, sigue por ahí, pero cierra el pensamiento diciendo, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma o se pierde a sí mismo? ¿Qué clase de pregunta, verdad? ¿De qué me vale yo ser rico delante de los hombres, pero pobre delante de Dios? ¿De qué me vale a mí ser exitoso dentro de los parámetros humanos, pero perdedor delante del Maestro? Mire, cuando usted vaya a medir el éxito, mídalo delante de los, ¿verdad? De los conceptos bíblicos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escríbeme un amén ahí. Ya termino con este maravilloso texto, uno de mis textos favoritos, porque la salvación, el resultado de la salvación no es que ahora Cristo me salvó y aquí se quedó todo. No, es que ahora yo tengo que compartir este mensaje de salvación con otro. Por eso es que ahora con la pandemia estamos usando todo lo que tengamos. Usamos Zoom, usamos Facebook, todo lo que haya lo vamos a usar porque nos interesa que tú conozcas lo que un día conocimos nosotros. Amén. Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel, me encanta, no dice porque alguno, porque no, porque todo aquel que invocare, que abriera su boca y pronunciare el nombre del Señor, será salvo. ¡Qué clase de declaración! ¡Aleluya! Ahora el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, en el verso 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán? ¿O cómo pues abrirán su boca y declararán a Cristo si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué clase de mensaje tan hermoso? La Biblia es maravillosa. La Biblia es linda. Ahora, yo quisiera terminar leyendo eso de abajo para arriba. En otras palabras, no vamos a leer, vamos a parafrasearlo de la siguiente manera. Si no predican, no oyen. Y si no oyen, no creen. Y si no creen, no invocan. Y si no invocan, no son salvos. Fíjate esos verbos que están de abajo para arriba y los sombríes. Te lo repito. Si no hay quien predique, no hay quien oiga. Si no hay quien oiga, no hay quien crea. Si no hay quien cree, no hay quien invoque. Y si no hay quien invoque, no hay quien se salve. Cuando de todos los pasos que hay ahí, ¿cuál es el que te toca a ti? ¿Y cuál es el que me toca a mí con respecto a los demás? El que está en el verso 15. Predicarán. Predicarán. Predicar. Predicar no es subirse a un púlpito y hacer, que es algo glorioso y a mí me honra mucho tener ese privilegio. Predicar es hablarle a la gente. Sencillo. No hay que tener mucha palabra. Si usted supiera que la persona que a mí me habló de Cristo, más tímida no podía ser.
pero me habló del Señor y yo mientras hablaba acepté una invitación que me hizo a un retiro y eso cambió mi vida. ¿Qué te quiero decir? La Biblia está llena de gente que probablemente no hablaban mucho, pero fueron instrumentos de Dios para que mucha gente se acercara a Él. Ejemplos como Moisés, que era tartamudo, Jeremías, que decía que era un niño, el mismo Pedro era impulsivo, diferentes personalidades, pero fueron usados por Dios. Termino hablándote a ti, amigo que me estás escuchando, diciéndote que Cristo te ama, que en la cruz del Calvario Él sufrió por amor a ti. No esperes cambiar por tus propias fuerzas para venir a Cristo. Ven tal y como tú estás. Acércate a Cristo. Recíbelo como tu único y exclusivo Salvador. Amigo que me estás escuchando, déjame decirte que en el cielo hay un libro. Se le conoce como el libro de la vida. Y los que estén en ese libro anotados serán los que puedan tener acceso a una eternidad con Dios. Procura que tu nombre esté escrito en ese libro, pero para que tu nombre esté escrito en ese libro, reconoce a Cristo, decide vivir para Él y congregarte en medio de la pandemia, congregarte en una iglesia que prediquen la sana doctrina, y yo te presento la que por la gracia de Dios yo pastoreo. Y decídete a tomar tu cruz cada día y seguirle. Te aseguro que será la mejor decisión que puedas tomar. Oramos. Amantísimo Rey eterno, te damos gracias por tu amor y por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Si hubiese alguien, Señor, que está viendo esta clase y quiere recibirte, Señor amado y Dios bueno, que pueda hoy expresarte las siguientes palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Quiero negarme a mí mismo. Quiero tomar esta cruz y quiero seguirte a ti. Estoy dispuesto, Señor, a dejar lo que tenga que dejar con tal de rendir mi vida delante de ti y vivir cada día para ti. Señor, para aquellos que ya te servimos, gracias por recordarnos lo serio que fue el compromiso que una vez asumimos contigo. Te pedimos que en estos tiempos finales, porque ya tu segunda venida se acerca, te pedimos, Señor, que podamos cuidar esta salvación con temor y temblor. Mira aquellas peticiones que han escrito en los comentarios. Te suplico, Padre, que seas tú interviniendo en cada situación, sea de salud, sea económica, sea emocional, sea espiritual, sea física, la que sea. Hoy, Señor, lo ponemos delante de ti. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga y no te vayas porque tenemos una alabanza. Amén.